Muy buenos días, amigos del Ecuador y del mundo. El día de hoy, 14 de noviembre, inauguramos una vez más el programa Liderando junto a periodistas y analistas que durante toda su vida se han caracterizado por su verticalidad, conocimiento y seriedad. Me estoy refiriendo a Víctor Hugo Poveda Lomas, al máster Douglas Torres y, por supuesto, al Nobel licenciado en Ciencias de la Comunicación, Diego Guevara, que nos acompañará en la transmisión de estos programas que esperamos sea de vuestro agrado y tenga sobre todo el contenido que ustedes esperan en esta época de crisis. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Un gusto saludarlo al doctor Jorge Norero González. Él ya lo acaba de señalar. Liderando será una opción democrática, pluralista para todos y cada uno de ustedes, televidentes amigos. Analicemos puntos que están pendientes, que se han dado en estos últimos 5 meses de administración del licenciado Lenín Moreno. Don Gino, ¿qué le parece? Con mucho gusto, Víctor Hugo. Yo creo que efectivamente los ecuatorianos, una vez que se posesionó el licenciado Lenín Moreno Garcés, esperábamos no solamente un cambio en el discurso, una nueva forma de dialogar con los ciudadanos, sino también en cuanto al plan de gobierno. Queríamos ver diferencias, eso es fundamental, pero ¿qué hemos visto hasta ahora en estos últimos 6 meses? Es que no ha existido el cambio, es que no se conoce el plan de gobierno, y lo que sí se ha destapado, y en esto gracias a la apertura que ha tenido el licenciado Moreno, es toda esta caja de Pandora que no deja de sorprendernos por el cúmulo de actos de corrupción que se gestaron en esta década que ellos llaman ganada y que definitivamente tenemos que coincidir es una década perdida para todos los ecuatorianos. Pero lo que más nos ha llamado la atención es que en estos momentos el Ecuador vive prisionero de los escándalos al interior del propio Alianza País. Parecería que no existe oposición o la misma se encuentra en algún lugar, en algún rincón, lamiéndose las migajas que han recibido en estos últimos 10 años y ahora en estos últimos 6 meses. De tal manera de que estos escándalos de oposición aparente también no nos deja de sorprender, Víctor Hugo, es que esconde todavía el ánimos en el colectivo de seguir tapando la corrupción y que siga viviendo la impunidad. Oposición, doctor, cuando observamos que el Consejo de la Administración Legislativa le salva el posible juicio político que se había planteado en contra del asambleísta Augusto Espinosa, exministro de Educación, por el tema de acoso sexual que se han dado en establecimientos educativos. 5 votos. Los de Alianza País prácticamente niegan el juicio político al exministro de Educación. 2. Se habla también por sectores de oposición e incluso una miembro de Alianza País, el juicio político al vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, y vuelve a unificarse el bloque de Alianza País. ¿Hay oposición entre los correístas y los morenistas? Parecería que con estas 2 decisiones de seguir permitiendo que la impunidad reine en alguno de los líderes de Alianza País, entonces digo, parecería que todo es una cortina de humo, porque no puede entenderse cómo se puede seguir siendo cómplice de alguien que ha guardado silencio mientras fue ministro de Educación, de las diferentes denuncias de violación, no solamente de acoso sexual, de niños y jóvenes en escuelas y colegios. Esto que no podemos de ninguna manera tolerar, porque esto significa atentar contra el futuro y contra nuestros valores, lo que significan los niños en cualquier sociedad, que es el futuro de la patria. Realmente lesionarlos en su honra, en su integridad, en su dignidad, en su derecho a tener una vida realmente realizada es intolerable. Y ustedes, miembros del CAL, porque dentro del CAL han habido 2 abstenciones de los supuestos opositores al gobierno, abstenerse, cuando deberían haber ejercido su derecho a denunciar este tema y que no pudieran estar en un colectivo en donde se está solapando en calidad de cómplices a alguien que ha mantenido un secreto. Y nos sorprende sobre todo que en la consulta popular que quiere el presidente Moreno
que los ecuatorianos nos pronunciemos. Se habla de la imprescriptibilidad de los delitos contra los niños como violación, acoso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos dándole una carta blanca, un salvoconducto a alguien que debió haber sido censurado por la Asamblea y para no poder ejercer cargo público al menos durante 2 años, como señala la ley, como es el caso de Augusto Espinosa, ex ministro de Educación. Esto me parece intolerable. Y en el otro tema, Víctor Hugo, que tú señalas, del señor vicepresidente de la República, encarcelado con prisión preventiva, que nos avergüenza y somos titulares en el mundo de un país realmente folclórico que parecería estamos alienados por la corrupción y nos parece tan normal. Esto no puede seguir dándose en el Ecuador. Yo creo que el señor Glass, que está pidiendo que hoy los militantes de Alianza País vayan a respaldarlo, a que sigan solapándolo en sus alcahueterías y actos de corrupción, debería renunciar. Y desde el ático de Bélgica, el señor Correa debería también pedir perdón por haber sido tan inepto e irresponsable en haber confiado en un individuo que ha hecho lo que le ha dado la gana desde las áreas estratégicas, o es que, y la otra hipótesis es que él fue tan irresponsable o era parte de la corrupción. Pues, así es. A propósito, doctor Norero, una de las propuestas que ha señalado el actual mandatario de la República es la consulta popular. Y creo que la mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo en el tema de la no reelección indefinida. Hay 7 preguntas. Me sorprende que cuando se planteaba cualquier tema de esta naturaleza, la Corte Constitucional, con el mandatario anterior, inmediatamente hay la respuesta. Se ha señalado por parte de colectivos sociales, de organizaciones sindicales, movilización a la Corte Constitucional para que de una vez por todas se pronuncie si pasa o no las preguntas, las 7 preguntas que formula el señor Lenín Moreno en esta consulta popular. ¿Qué ocurre con la Corte Constitucional? Yo creo que las preguntas fueron mal planteadas. Porque ¿No son constitucionales? Sí, son preguntas que son capciosas y que van a obligar a los miembros de la Corte Constitucional a ratificarse ya en sus argumentos pasados cuando permitieron las enmiendas constitucionales. Caso contrario, prevaricarían contra ellos mismos. De tal manera que la pregunta que debió haber hecho el señor Moreno era si el pueblo ecuatoriano aprueba o no las enmiendas constitucionales que se dieron en el 2015. Y con eso se echaba abajo todas estas violaciones a la Constitución y abuso de poder y de manipulación que presentaron los miembros del colectivo País y del propio Rafael Correa. En las otras preguntas, por supuesto que la Corte sí las va a aprobar, pero las dos que tienen que ver con la reelección indefinida y con el tema de la destitución y de la destitución de los funcionarios elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ahí no va a haber, para mí, una aprobación por parte de la Corte Constitucional. Pero lo que sí hay que decir, Víctor Hugo, es que nosotros, los ecuatorianos, estamos indignados. Pues. ¿Por qué? Porque nos están tomando el pelo. Pues. ¿Crees que somos ingenuos? Que somos, perdónenme, tontos los ecuatorianos. Y además, si usted ve las redes sociales, Víctor Hugo, todo el mundo está harto de esto. Hay un sentimiento de asco, pero de repulsión también por todo lo que hemos vivido. Pero también la gente dice, vamos a las calles porque ya es hora de actuar. Ya no podemos seguir quedándonos simplemente en la denuncia y en el comentario que todos los días, en cualquier lugar se dice sobre la gestión que se hizo y se está haciendo, pues. Pero ¿cómo entender esto si observamos organizaciones laborales, sindicales, profesionales, campesinas, apoyan prácticamente la gestión del actual administrador del país? Me sorprende ver la reacción de quienes ayer estuvieron felicitando al mandatario, hablo de los representantes de las cámaras, por el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica del Ecuador, que lo ha enviado como económico urgente el señor presidente. Llevamos a tratar ese tema. Ayer aplicó algunas modificaciones, pero ¿por qué llega a presentar este proyecto? No le dejaron la mesa servida, pues doctor, ¿de dónde va a obtener recursos económicos? Es lo que ha manifestado él. Vea, lo que está pasando en el país es que hay una necesidad
de ingresos en todas las familias ecuatorianas. Hay angustia. Y más angustia sobre todo aquellos que no trabajan o que están en un trabajo informal, en un trabajo precario o eventual. Por eso es que las adhesiones que se dan al gobierno es porque de alguna manera las personas, los seres humanos, quieren tener acceso a un puesto de trabajo. Y por eso se están vendiendo, incluso por una migaja, por un pedazo de pan, como se dice, de manera metafórica. Y yo quiero llamar a la reflexión a los ecuatorianos. ¿Y los partidos políticos? Es que, insisto, los partidos políticos son parte también de ese colectivo, porque el partido o el movimiento político viene y apoya, pero quiere un pedazo de la troncha, pues. Por favor. Y entonces, y eso hace creer. Y lo está un poco, está construyéndose Lenín Moreno una burbuja que está pronto de estallar, en donde él se quiere vender como que tiene una aceptación de más del 70%. ¿Qué pasa, señor Moreno? Sea usted un poco más realista. Usted es el que vende cuentos, no come cuentos, pues. De tal manera que sea realista y pragmático y aprenda su rol de presidente de la República. Actúe con responsabilidad. Y la primera responsabilidad que usted tiene que tener es que no puede cogobernar con aquellos que dijeron y que usted mismo ha dicho que no le dejaron la mesa servida, pues. ¿Cómo comprender, cómo aceptar que usted diga que el que se fue, el que usted no puede apoyar porque han hecho actos de corrupción, se siga sentando en la mesa con quienes han destruido la economía de este país y no supieron administrar los recursos generados por los altos precios del petróleo, pues? Eso yo no lo puedo entender y no lo entiende nadie que tenga 2 reales de sentido común. De tal manera que no nos siga viendo la cara a los ecuatorianos pensando que vamos a seguir soportando 4 años más de lo mismo y con los mismos actores, con el mismo libreto. Ya es hora de que usted, presidente de la República, si hay ese estado todavía de paciencia en la mayoría de los ecuatorianos, actúe con responsabilidad. Con este criterio y como pensadores libres que somos, ¿prevalece la parte dogmática, la parte ideológica en el gobierno de Lenín Moreno? ¿No hay el pragmatismo que él manifiesta, lo señala en cada diálogo que sostiene con los sectores? ¿Cuál es la parte ideológica, Víctor Hugo? Hay un modelo político. La parte ideológica de darle todo al pueblo, de que hay que acabar y combatir la miseria, la partidocracia, eso es puro cuento, pues. Se ha abusado más bien a los pobres, la miseria y las necesidades como pantalla para ellos construir toda una infraestructura de corrupción, de saqueo y de vergüenza para el país. Nosotros somos pensadores libres, como tú lo has dicho muy bien, Víctor Hugo, de esta manera que no nos ata ninguna relación con medios de comunicación. Somos ciudadanos como ustedes y queremos lo mejor para los ecuatorianos, pero construido en bases sólidas, en realidades, no en ficciones, no en utopías, no con este cuento de toda una vida, pues. ¿Toda una vida de qué? La única forma de salir de la pobreza y generar desarrollo y bienestar es trabajando, no entregando dádivas. No hay que seguir manteniendo a toda una clase de parásitos y sanguijuelas. Miren el caso de Venezuela. Veámonos en ese espejo para despertar. No queremos de ninguna manera que fracase Lenín Moreno, pero la única forma para no fracasar es deslindándose de todos aquellos que han sido pues, los artífices y los grandes ideólogos de esta pirámide de corrupción, pues, Víctor Hugo. ¿Será acaso para reactivar la economía que se ha enviado el proyecto de ley orgánica para la reactivación económica del Ecuador? Porque ese es el discurso que ha señalado el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central y el propio mandatario. Es abierto con relación a su antecesor. Ya es de conocimiento general que se va a efectuar algunos cambios en el proyecto, por ejemplo. Vea, yo debo decirlo de manera categórica. Al menos ni Rafael Correa, en todo lo maquiavélico, manipulador, que se atrevió a dictar medidas como lo que acaba de hacer el presidente Moreno. Y tenían los mismos asesores y personas como Rivera y todos los que están allí. A mí me sorprende realmente que se esté haciendo esto, y lo que me dio mucha pena verlo ayer al presidente en la televisión, un poco se está retractando
de las medidas y decir que va a mandar a su equipo técnico a la Asamblea. ¿Qué pasa?